¿Qué tal, amigos y amigas de Último Estreno? Esto no es un vídeo habitual de los que yo suelo grabar para nuestro espacio, con su audio en condiciones, ecualizado, con su etalonado incluso de los vídeos. No. Es que, a ver, lo grabo así, con el móvil, rápidamente, porque estamos a sábado, 8 de marzo. Y hoy ya ha habido, aparte de estos días pasados, hoy ha habido ya varias personas que también me han escrito, me han comunicado que no he hablado dentro de las críticas a las películas, de los análisis de las películas, en último estreno no he hablado de Cónclave, que he estado estos días hablando de los Oscars, que tuvieron lugar los Oscars, que he hablado de muchas de las películas, pero que es una película que tiene interés entre los amantes del cine, los espectadores en general, porque bueno, no deja de ser una película con su morbo, por aquello de que Cónclave, como se llama el film, pues trata sobre la historia, los entresijos del el nombramiento de un papa en la Santa Sede por parte de los cardenales. Y es una historia que siempre tiene su atractivo y que no he hablado de ella, que la he mencionado de pasada y no he hablado de ella. A los que me han preguntado esta tarde les he dicho lo mismo, que es verdad, que no es una película que yo haya analizado en estos días, pero bueno, oye, que el último, que son las 8:30 de la tarde y que el último me ha preguntado ha sido las 8 menos 10 y digo, pues ya está, me digo, es que cojo el móvil aunque no ponga el micrófono, pero digo varias cosas de ella, ¿no? Que algunos de los que me han comentado estos días les he dicho. Para empezar, es que Cónclave tiene un problema a la hora de analizarla, a la hora de hablar de ella. La película es muy susceptible de que cometamos spoilers con ella y para hablar en profundidad de los entresijos que tiene la película y hacia dónde conduce el guionista de la película, ya sabéis que ha ganado el Oscar también a la adaptación. Pues claro, para hablar de ello tengo que destripar la película. Es una película complicada no de analizar para nada, sino de tratar de no estropearla o de reventarla. Si ya la habéis visto, vale, pero hay mucha gente que no la ha visto y ahora se va a estrenar en plataformas y es complicado. Entonces me da un poco lo reconozco, un poco de pereza hablar de ella. Pero yo hago un comentario muy, muy sencillo. Os recomiendo que la veáis porque no es una gran película. Tampoco la he comentado porque no he dicho, joder, esta película es la hostia, hay que hablar de ella, porque es que tengo que recomendarla enfervorizadamente a que todo el mundo la vea y no puede todo el mundo pasar de ella. No, tampoco es eso. No es una película mala, ni muchísimo menos, así que se ha quedado ahí en un estatus intermedio y por eso la he dejado junto con la pereza, pero nada, la comento. Os la recomiendo que la veáis porque hay un asunto interesante que quienes hayáis visto la película convendréis conmigo que es la figura que protagoniza el Ralph Fiennes, ¿no? El actor, el cardenal Lawrence, creo recordar que se llamaba. La vi ya hace un par de semanas, pero creo que sí que se llamaba así. Y ya sabéis que la película trata sobre eso, sobre la reunión de los cardenales a la hora de nombrar un papa. Y lo mejor que tiene la película es el análisis de ese personaje. ¿Es el protagonista de la película? Sí, es el que gana la película, pero no es en realidad el protagonista en sí final, y ya ahí viene la dificultad a la hora de hablar de ella. Pero es interesante desde el punto de vista del análisis de este personaje porque conviene hacerse una pregunta con el desarrollo del papel que interpreta. Él interpreta al camarlengo, interpreta al cardenal, digamos que el funcionario que se tiene que encargar de la organización del cónclave para nombrar nuevo papa. Y más que un candidato a papa, es simplemente un funcionario. Es el tapado que está ahí. Y claro, la pregunta del millón es, lo que hace el cardenal Lawrence a lo largo de la película, este vídeo sobre todo para los que ya lo han visto, lo que hace el cardenal lo hace porque por seguir los cánones morales y éticos de la Iglesia, por el procedimiento que se debe de hacer, o lo hace dentro de su ambición. Es un funcionario, no está entre los posibles papas, pero sí es verdad que hay un momento de la película y la película va cogiendo un tono de manera que vemos que Lawrence va aspirando a conseguir ser el Santo Padre. Pero claro, él tiene que velar por un proceso en el que los candidatos que van saliendo, cada uno tiene un pasado y él va descubriendo a través
de documentos que le van llegando, de filtraciones, de además algunas actuaciones poco éticas, también va descubriendo las porquerías que otros candidatos tienen. Esas porquerías que van formando ese puzzle para ir eliminando papables, Lawrence lo hace por el bien de la Iglesia o lo hace por el bien suyo para que todo vaya encajando para que él sea elegido papa. La pregunta es lo más interesante en el debate entre los que han visto la película, entre los amantes del cine, porque suscita el debate. Suscita el debate porque habrá algunos que piensen que, bueno, que el cardenal tiene ambición, pero que es más todo lo que lo hace por vigilar la pureza de la Iglesia y por su doctrina. Y habrá otros que digan que no, que todo va encajando porque el propio Lawrence va modificando las cosas, va haciendo el camino de manera que todo conduzca a él. Que todo el mundo al final pueda votarle a él. Pueda votarle, no estoy diciendo el final de la película. Pero entonces a mí ese debate me ha parecido interesantísimo. Más que el propio morbo de lo que pueda haber en la Iglesia, pues ya sabemos que, aparte de que es fácil criticar a la Iglesia y ponerle intereses, eso es como criticar a la Iglesia es muy fácil, muy injusto muchas veces y muy fácil, porque claro, como se supone que es una entidad que tiene un montón de gente que no es ética ni es moral, pero como lo tienen otras instituciones, pero a la Iglesia es fácil criticarla. Pues claro, pues venga, lanzamos una película en donde contamos toda la mierda que tienen un montón de cardenales, ¿no? Venga, fácil, vale. Pero claro, a la vez todo eso hay que unirlo, hay que coserlo y que no se vean las costuras. Y más que el morbo de descubrir la vida pasada de esos cardenales papables, lo interesante es ver qué ocurre, ver cómo ese peso de la película lo lleva el cardenal Lawrence, lo lleva Ralph Fiennes, que está muy bien en su papel, en ese papel con esa cara de atormentado que tiene este actor en casi todas sus películas, esa cara que no cambia desde La lista de Schindler, desde que interpretó, como ya sabéis, al carnicero del campo de concentración de Plazou, y que después en El paciente inglés, en todo eso, se le quedó la misma cara, esa cara de sieso que se le queda, ¿no? Aquí está ya un poco más mayor, ¿no? Y, este hombre, el Fiennes, está un poco ya más mayor y aquí, pues claro, interpretado a un cardenal procura dulcificar. Pero bueno, ese atormentamiento que él siempre muestra en las películas de manera interpretativa viene bien. Y nos conduce al espectador por ese vericueto y por esos caminos que nos hace pensar. A mí, desde luego, me entretiene. Hay dos vertientes buenas de entretenimiento. Los cotilleos de lo que han hecho los papables en su vida pasada y el otro interesante, insisto, que es a dónde nos conduce la película a través de la ética y a través de la moral del personaje del cardenal Lawrence. Y ahí es lo mejor. Lo peor de la película, hombre, lo mejor también es la fotografía. Lo peor de la película es el giro de guión cuando llega un momento dado en donde hay algo que ocurre que provoca, que favorece ese giro que ocurre a la hora de la votación de los cardenales para elegir papa. Hay algo que ocurre entre medio que tiene un impacto social importante en Roma y en el Vaticano, que afecta al Vaticano, algo que ocurre fuera del cónclave, que ya saben ustedes que en el cónclave, pues ya sabéis que están los cardenales encerrados. Y hombre, no sé justificar todo eso, porque ocurra lo que ocurre, es que no quiero contarlo. ¿Ves cómo es muy difícil? Pero a mí me parece muy pobretón, ¿no? Ahora cambian todos porque ocurre lo que pasa y además cambia radical, ¿no? Y no sé, me parece un poco chapuza el guión, de verdad, me parece un poquito chapuza. La historia me parece un poco chapuza. Y eso es lo peor de la película, junto con, aunque la exposición, el diseño de producción y temas técnicos como la fotografía y todo eso está muy bien, pero me parece un poco fría. Hay unos planos fotográficos muy bellos, muy bien compuestos, unas tomas cenitales de los cardenales llegando con sus paraguas blancos a través de los jardines del Vaticano. Hay unas tomas por las escaleras que están muy bien, muy pulcras, pero es un poco frío todo. Es un poco frío. Pero bueno, la película está solvente. La película no está mal en ese aspecto. Su música, que también estuvo nominada al Oscar, me llama mucho la atención porque a mí no me parece que sea una música narrativa. Me parece que es una música más de
de situaciones, no narra personajes, sino que expone situaciones. Y me recuerda muchísimo a esas músicas que es igual. No la música, no el tema en sí, no los temas, sino el tratamiento que en este caso el compositor hace de la música, que en lugar de utilizar temas para determinados personajes, lo que hace es hacerlo para determinadas situaciones. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, a varias películas. Por ejemplo, a Lo que queda del día, la banda sonora de Richard Robbins. En Lo que queda del día, el director, creo que era James Ivory, en lugar de escoger cómo identificar a los personajes a través de unos temas musicales, unos leitmotiv de cada personaje, lo que hace es utilizar la música para tensar, destensar o para identificar a sitios en lugar de personajes y para preludiar. Recuerdo que al principio de Lo que queda del día llegaban todos los coches. Lo que queda del día era la película de Anthony Hopkins interpretando como recordaréis, al mayordomo en esa casa en la que tiene lugar un encuentro secreto. La película que estaba Christopher Reeve también para ver qué va a ocurrir con el apoyo a la Alemania nazi o no. La recordáis, ¿no? No hace falta que la cuente para no extendernos más. Bueno, toda la llegada de esos coches secretos al principio de la película, con los créditos, a aquel palacio en donde se reunían para ver qué se iba a hacer, esa música en donde, como en Cónclave, los ostinatos están presentes constantemente y la repetición de los temas, de las notas están presentes constantemente y que da una sensación de tensión al repetir, al abusar del ostinato. No identificaba a personajes, sino identificaba a situaciones, o hacía un preludio de la llegada de la gente, y con eso te introducía, un poco teatral todo. Pues aquí ocurre igual. A mí me recuerda mucho, la música está situada en momentos en los que te preludia las cosas y desaparece la música. No hay una descripción narrativa, a mi entender, no veo una descripción narrativa de los personajes, sino de momentos o de situaciones o de espacios o aderezos, que bueno, a mí eso particularmente no me parece que eso es propio de un músico perezoso, porque es más fácil de hacer. No estoy diciendo ni que descalificando la labor de un compositor, pero me parece que es más fácil de hacer apostillando lo que ocurre en determinados momentos con una música en donde más repite la composición, repite las notas de una composición. Entonces me recuerda también, esto pasaba también, por ejemplo, en Amén, que era una película también muy relacionada también con el Vaticano, con los sacerdotes también de Costa Cabras, no sé si la recordáis, en donde un sacerdote denuncia la pasividad de la Iglesia ante lo que está ocurriendo, lo que los nazis están haciendo en los campos de exterminio y cómo están asesinando a la población judía, y va a ver al Papa Pío XII y le expone todo lo que está ocurriendo y nadie le hace caso, y entonces hay una música muy minimalista desde el principio, cuando aparece el tren del principio de la película, y hay en determinados momentos de la película hay una música muy minimalista que suele ser siempre la misma, que es lo que se adereza las imágenes para provocar en el espectador una llamada de atención. Si la imagen lo hace con un plano abierto, la música lo hace con una llamada de atención que realmente está constituido por ostinatos. Y aquí ocurre lo mismo. Creo que Richard Robbins, por Lo que queda del día, estuvo nominado. Entonces, y bueno, suele ocurrir también, ¿no? Es otro tipo de música de cine. Y esto me recuerda muchísimo. No la composición, ojo, que no estoy hablando de que se parezca en el pentagrama, sino en su sentido conceptual. Otro concepto de música de cine distinta a la descripción narrativa de personajes. Y eso es lo que me ocurre con respecto a la música de Cónclave, que es una película que, bueno, es pulcra, es muy endeble a la hora del final, y tiene también sus connotaciones que hoy tanto se llevan, las connotaciones sexuales, que ya veréis al final de la película y que no quiero desvelar, que película que hoy no lleve esa connotación. Fijaos que en los Oscars así ha ocurrido con Emilia Pérez, así ocurre con Cónclave, en fin, nos ha tocado un cine ahora en donde tenemos que introducir ese elemento, y a ver qué nos lo tenemos que traer. ¿Se hace con sentido reivindicativo o con sentido de la actualidad? No lo sé. Hombre, es rizar el rizo. Es que no puedo decirlo, pero es que en Cónclave hacer lo que se hace al final es rizar el rizo. Entonces, no me lo creo. Igual que sí me creo el Cónclave, me creo muchas de las cositas que se hacen en una cosa como
como es el nombramiento del Papa, pues no me... Y en la escenificación de muchas cosas, a pesar de su frialdad, al final no me lo creo. Así que, bueno, ese es el... Ya me he extendido porque iba a hacer una cosa breve. Este es el comentario que quiero trasladaros por petición que me habéis hecho a la hora de hablar de Cónclave. Oye, es que has hablado de Cónclave y no la has visto. No, no, sí, la vi en su momento, pero ya os digo, no he hablado de ella porque es que es complicado también hacerlo y porque, bueno, tampoco me parece una película excepcional, ¿no? Y al final me he enrollado tela. Pero fijaos sobre todo cuando la veáis y plantearos si la veis en un grupo, cuando la veáis, haced esa tertulia. De verdad, os invito a hacerla, ¿no? Es el personaje de Lawrence en el que podemos ver reflejado muchos dirigentes, no solo de la Iglesia. Es el personaje de Lawrence, en lo lo hace sobre todo por la Iglesia. Hay una gran diferencia entre un tío... esto hay que tenerlo en cuenta en otros aspectos de la vida. No quiero moralizar, pero hay mucha diferencia entre un tío que se sube a un atril a decir algo, a defender unos valores de un partido político, por ejemplo, a un tío que se sube a un ambón a defender unos valores morales basados en la religión. El político va por el poder, se supone que el tío que sube a decirnos lo que tenemos que hacer se rige por una moral la que habla en nombre de una religión que defiende unos valores que vienen a través de Dios, a través de lo que creamos. Claro, el que se sube a un ambón no puede ser medido por el mismo rasero, porque tiene que practicar más lo que dice que también el político, por supuesto, pero que, ojo, que cuando se habla en nombre de Dios no es lo mismo que hablar en nombre del poder. Entonces, ¿qué hace Lawrence? Lo hace por la Iglesia, lo hace por él, y ya veremos después qué actitud toma al final. ¿Qué os parece, los que lo habéis visto, cuando lo veáis, esa actitud del final? Que hasta en eso, aunque no tenga nada que ver, pero me recuerda a Anthony Hopkins haciendo de mayordomo en Lo que queda del día. Esa actitud de Anthony Hopkins final con la paloma y que se queda en la casa allí viendo a través de la ventana, ¿recordáis aquello? Pues hasta eso me recuerda al final de Cónclave. La actitud de Lawrence, del cardenal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes. Es curiosísimo el paralelismo que veo entre estas dos películas. Bueno, ya está, pues al final la voy a contar entera. Bueno, ahí os dejo. Siento lo del sonido y todo. Además, esto está sin mosca abajo, sin nada, ¿no? Allá va, a pelo. Ahí la subo a pelo y ya está. Si no se oye bien, o si no se ve bien, o si eso, pues para que no estéis, no me molestáis, pero para que no me estéis preguntando porque tenéis ansiedad por Cónclave, que es una película que se va a estrenar en las plataformas y todo el mundo quiere saber qué opino de ella. Pues lo tenéis. Bueno, apago el móvil. Saludos.